Isaías 58, el 13 y el 14, que fue lo que leímos hoy. Ahí vemos también cómo Isaías nos dice que debe de ser el sábado para nosotros. Nos dice el 58:13, yo lo quiero leer con la versión nueva, que es más clara. Isaías 58, 13 y 14 nos dice: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si el sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré por la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Que si nosotros tenemos alguna duda de cómo debe ser el sábado para nosotros, ahí está. Jesús nos dice que tenemos que hacer obra misionera, que no es malo que uno ande por un sembradío y arranque una china y se la coma, o una manzana, y tampoco es malo que se sale a un enfermo el sábado, que se vaya a visitar. Eso eso es trabajo para el Señor, esa es la obra del Señor. Entonces ahí Isaías y Jesús nos enseñan lo que en realidad debemos hacer en el día sábado. Aún Jesús, muriendo en un viernes, murió antes de la puesta del sol, porque dice que alrededor de las 3 de la tarde más o menos, y que todo se puso oscuro. Entonces él murió antes de la puesta del sol del viernes, y su cuerpo fue bajado de la cruz, envuelto en las sábanas y sepultado sin perfumar, aún siendo Jesús el mismo. Ellos lo sepultaron sin haberle puesto los perfumes a él. Cuando nos vamos a Lucas 23, ahora también la quiero leer con esta Biblia. Vamos a Lucas 23, 50 al 56. Cuando uno se pone a hablar del sábado hay tantos versículos que, pues, por el tiempo, que ya son las 12, no me da. Pero vamos a terminar. En Lucas 23, 50 al 56, nos habla de después que Jesús murió. Dice: un hombre bueno y justo, llamado José, miembro del consejo, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña donde ninguno había sido puesto aún. Era la tarde del día de preparación y estaba por empezar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas ellas, cuando se regresaron, prepararon aromas y perfumes. Pero, esta versión me gusta porque dice: pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Me encantó esta versión. Anoche cuando me puse a leerla en esta, dije: espérate, que esta es la que voy a leer, porque tan clara te lo dice. Pero ellas llegaron y prepararon todos los ungüentos y todos los perfumes, pero eso no, ellas no se regresaron a echárselo, sino que descansaron el sábado conforme a la costumbre. Y ya luego nos dice que el primer día de la semana, o sea, el día después del sábado, ellas fueron, que ya no encontraron a Jesús. Ya no encontraron a Jesús por la gracia del Señor. Entonces, vemos aquí que hasta Jesús descansó en la tumba el sábado, y entonces el domingo resucitó. Porque qué cosa, él murió viernes, pero puede resucitar el domingo, el sábado. Pero no, él descansó en la tumba el sábado y resucitó el domingo. ¿Ve? Entonces, hasta aún el Señor en la tumba descansó. Aquí nos damos cuenta también una cosa muy importante, que el día originalmente se recibe primero la noche de tal día y luego el día. Así nos dice en Génesis 1:2. Y fue la tarde, la noche, y la mañana, el segundo día. Entonces no se divide el día como hoy, que no se sabe ya ni qué hora es, sino que el Señor lo hizo muy clarito. Él empezó dándote una noche de descanso, y luego cuando ya sale el sol, entonces te da el día de trabajo. Y cuando se pone el sol, sí acabó el trabajo y es hora de descansar.
Así de fácil el Señor lo hizo. Entonces aquí también vemos que ya a la puesta del sol todo el mundo ya estaba preparándose para recibir el sábado. Nos damos cuenta que el día no se divide a las 12 de la noche, sino a la puesta del sol, porque así Dios lo hizo. Cuando nos dice que, bueno, ya les dije, cuando nos dice que estaba a punto de comenzar el día de reposo, quiere decir que ya iba a hacer la puesta del sol del día de preparación, o sea, un viernes, como hoy que decimos viernes. ¿Cómo pudo ser entonces abolido cuando el mismo Jesús descansó en la tumba el sábado? Y así mismo las mujeres, mucha gente me dicen a mí, no, que cuando Él murió se clavó en la cruz y los mandamientos y que los discípulos ya no guardaban el sábado. Mentiras. Aquí vemos que después que Jesús murió, siguieron las mujeres guardando el sábado. También cuando nos vamos a Hechos 17, 1 y 2, vemos que Pablo también tenía la misma costumbre de Jesús. Vamos a Hechos 17, 1 y 2, si quieren luego lo pueden buscar, porque ya yo lo tengo aquí. 17, 1 y 2 dice: pasando por Anfilopis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y por ahí seguía hablando. Entonces nos dice que también era costumbre de Pablo ir los sábados a la sinagoga. O sea que seguía la costumbre de Jesús también, ir los sábados a la sinagoga. Entonces aquí no nos dice nada de que ellos ya no iban el sábado. Mucha gente vive confundida con la palabra de Pablo en los libros, como en los libros que él escribió, Romanos, Hechos. La gente vive un poco confundida y ahí se levantan a hacer otra religión. Porque las palabras de Pablo te confunden un poquito cuando te hablan de la ley. Te dicen que la ley fue abolida, que fue clavada en la cruz, y muchas religiones se basan en esas palabras para decir que ya el sábado se tiene que guardar. El problema es que uno debe de saber cuando está hablando de la ley de Moisés, que era la ley de los rituales y todas estas cosas, y cuando está hablando de la ley de Dios. Entonces ahí es cuando uno tiene que exactamente darse cuenta cuando está hablando de los 10 mandamientos o está hablando de la ley de los rituales, que en realidad lo que se clavó en la cruz fueron los rituales, porque ya no había que hacer más esos rituales. Entonces eso fue lo que se abolió, no los 10 mandamientos, porque todo no tiene sentido. Entonces hoy en día, desde Jesús para acá, hubiera sido bien matar y hacer y deshacer en el mundo, y seguimos sabiendo que no es así. Entonces, avanzando un poquito más adelante, vemos también en Apocalipsis que Juan, la visión que tuvo fue sábado también, porque dice que él estaba en el día del